OnePlus 2 Replay, originalmente lanzado para PSP, después para PS4 y ahora en julio de 2025 lanzaron esta colección para todas las plataformas por Bandai Namco, a los cuales de paso les agradezco por mandarme este título y poder traerlo al canal. Se trata de un juego rítmico con toques sutiles de RPG que yo siempre conocía pero nunca había jugado antes, hasta ahora. He de decir que una vez más Japan Studios de PlayStation una vez más demostró por qué siempre fue uno de los mejores estudios de Sony, siempre creativos, innovadores y haciendo juegos muy divertidos. Y uno puede ver este juego y pensar que es bastante simple, pero la verdad es que tienen que jugarlo para darse cuenta que no lo es para nada. De hecho, es bastante completo y con mucha dificultad, de la cual voy a estar hablando más adelante. Patapon se trata básicamente de una tribu formada por estos bichitos llamados justamente patapons, los cuales también me hicieron acordar un poco a los unknowns de Pokémon, los bichitos estos que vuelan, los misteriosos, a los cuales vamos a tener que comandar, dar órdenes, ataques, movimiento, defensa, evasión y recarga por medio de diferentes canciones. Y las canciones van a ser el único medio que vamos a tener para que los patapons puedan cumplir el objetivo de la misión, ya sea cazar por recursos o derrotar enemigos y bosses para proseguir con la historia. Esto va a ser el núcleo de la dificultad del juego, ya que vas a tener que aprenderte las canciones, posicionarte bien para no quedarte expuesto frente a los enemigos, aprenderte el patrón de ataque de los jefes y pensar cuándo es mejor defenderte, cuándo es mejor evadir y cuándo el enemigo no va a atacar para aprovechar tu momento y vos realizar tu ataque. Y todo esto que dije, sumale que tiene que hacerse al ritmo de la música, así que sí, es bastante difícil. Si encadenás bien muchas canciones seguidas vas a entrar en el estado de Fever, donde los patapons son muchísimo más efectivos con sus acciones, atacando mucho más y defendiéndose mucho mejor, por dar algunos ejemplos. Va a haber misiones que van a ser prácticamente imposible de pasar si no entras y te mantenés sin fallar en ninguna de estas canciones. Estuve jugando tanto en dificultad normal como en fácil para ver cómo se comportaba el juego y la sensación que tuve no es que el juego en sí se hacía más fácil en cuanto al daño de los enemigos o el daño infligido, sino que se notaba mucho el hecho de que el margen de tolerancia para seguir los timings de las canciones se acrecentaba. Repito, es la sensación que tuve yo, no estoy seguro de exactamente qué parámetros cambian conforme con la dificultad. El juego en general es bastante difícil y te va a exigir que farmees mucho para poder seguir con la historia. Fácil se siente como normal y normal se siente como difícil, si tengo que hacer un resumen. Y difícil no la probé, pero seguramente tengas que ser el dios de la música para poder pasártelo. Y ni así te digo, a mí siempre me gusta entrar a foros de opiniones de gente que juega los diferentes títulos, más que nada gente que jugó bastantes juegos a lo largo de los años y cuyas opiniones son las que más valoro, porque son gente como yo que juegan no por compromiso o porque alguien les paga para poner una nota, sino que juegan por voluntad propia y de verdad les gusta. Estas son las opiniones que valen oro para mí, los jugadores de verdad. Y bueno, leí uno que me pareció increíble y que quería compartirles en este video para que vean lo complicado que es este juego. El comentario decía que el tipo se pasó juegos como Ninja Gaiden máxima dificultad y también sacó rango S en todas las misiones de Armored Core Last Raven y le pareció que Patapon era complicadísimo. ¿Ustedes comprenden lo que es esto? Este tipo básicamente es mucho mejor que yo. Estos dos juegos son palabras mayores, no son cualquier cosa. No solo son difíciles, entran muy fácil en el top de los juegos más difíciles de la historia. Estamos hablando del Armored Core más exigente, el más difícil, y la saga Ninja Gaiden, y el tipo se la pasó en la máxima dificultad y está diciendo que este juego es difícil. Yo me lo tomaría bastante en serio, Otro también que me encantó es este que dijo que sabe tocar el piano en la vida real e incluso le costó el juego. O sea, vos fijate, este tipo tiene timing musical porque toca instrumentos en la vida real y aún así le pareció complicado. Así que imagínate, porque no es solamente tener el timing de la música, es
también ver en la pantalla lo que está pasando, ver cómo se comporta el enemigo, ver cuándo va a atacar, y todo eso lo tenés que timear con la música y tenés que ver qué vas a hacer. Y si te distraes o fallás la cadena de la canción, los patapones se van a quedar en un momento donde se van a quedar quietos y después tenés que retomar y agarrar de nuevo el timing de la música para poder volver a encadenar las canciones. Y todo esto mientras los enemigos atacan, mientras pasan cosas en la pantalla. Así que imagínate que es un juego de acción, pero tenés que siempre mantener el timing de la música de forma perfecta, si no te puedes jugar una mala pasada para pasarte las misiones. Hay otra misión, por ejemplo, que es la del desierto, que yo creo que acá es donde se vuelve complicado el juego de verdad, y es que tenés que primero llegar al modo Fever, que yo la verdad que no entiendo, si alguno en los comentarios me lo puede decir. A veces yo sentí que el modo Fever entras cuando haces una cadena de 10 canciones seguidas, pero a veces cuando llegas a las 5 canciones seguidas ya entra en el modo Fever. Yo no sé si tiene que ver con la dificultad, no creo, porque a veces en dificultad fácil requería llegar a 10 canciones seguidas, a veces 5, entonces yo no entendí bien cómo es eso, pero el hecho es que tenés que llegar a 10 canciones seguidas, ponele, para entrar a modo Fever en ese momento, y una vez que entras en ese modo, tenés que tocar una canción específica, y una vez que la tocas, que es la canción de la lluvia, la tenés que hacer bien, y una vez que la haces bien, si salió todo perfecto, va a salir la lluvia y te va a permitir pasar la parte del desierto donde de otra forma te quemarías. El problema es que una vez que termina esa canción vas a perder la cadena de canciones, porque la canción de la lluvia anula el estado de Fever. Entonces mientras cae la lluvia y mientras vas pasando el desierto, tenés que otra vez llegar a las 10 canciones seguidas para entrar en el modo Fever, y una vez entras en el modo Fever, otra vez cantar la canción de la lluvia, porque si no, si se pasa el efecto de la lluvia, te vas a quemar con el desierto. Entonces es una seguidilla de cosas que tenés que hacer. Y aparte de esto le sumo a que tenés que ir rompiendo los obstáculos del desierto, porque si no, no vas a poder pasar, y si tardás mucho te vas a quemar. Si fallás una canción, te vas a quemar porque tenés que entrar de nuevo en el estado Fever y tocar la canción. O sea, tenés que hacer todo perfecto. Tenés que entrar en la cadena de canciones, tenés que llegar al estado especial, tenés que tocar la canción 2 veces seguidas, porque si no, no vas a poder pasar bien el desierto. O sea, eso le da un total de más o menos 20 canciones seguidas perfectas, sin fallar, para poder pasar el desierto. A todo esto le tenés que sumar los enemigos que te encuentres. O sea, no es fácil. Es bastante tryhard el juego, pero está muy bueno. La verdad que es bastante divertido y te atrapa. A mí me atrapó. El primero es bastante corto, pero con el tema del farmeo se hace bastante largo. Lo que quiero decir con todo esto es que el juego no es lo que parece. Es bastante completo. Es creativo, es original, es distinto al resto. Y uno más, para mí, y otra vez lo repito, de Japan Studio, que siempre demuestra con estos títulos. Me pone feliz haberlo jugado y sigo pensando lo mismo en cuanto a que esto era cuando los exclusivos de PlayStation tenían peso, tenían calidad de verdad. Tanto los de PSP como los de Play 3 y obviamente ni hablar de Play 2, Play 1. El sistema del gameplay va a estar basado en nuestro escuadrón, el cual va a estar dividido en diferentes clases de patapons, a los cuales vamos a poder equipar con mejores armas y armaduras que encontremos en las misiones de la historia. A su vez, si tenemos materiales muy raros, vamos a poder crear los rarepons, que son los más fuertes, y sus stats valen como si fuesen 3 de los normales. También nos van a dar la posibilidad de repetir las peleas con los bosses de la historia que ya habíamos derrotado antes, para aumentar nuestro nivel, aunque el juego nunca te indica si tenés un nivel de pelea adecuado para el boss. Es algo que te tenés que ir dando cuenta con prueba y error a medida que vas jugando, y en esto el juego es bastante misterioso. Ni siquiera los enemigos tienen barra de vida, pero te vas dando cuenta de cosas como ya cuando el boss retrocede 3 veces que le queda poca vida, o que si lo stuneás significa que vas bien en cuanto a cantidad de daño. Pero en general el juego no te dice nada. No
No te dice cómo conseguir las canciones extra, cómo crear los mejores patapons. Hay cosas que me di cuenta básicamente solo jugando. Hay algunos consejos, pero es básicamente para entrar al juego. Después lo de más adelante el juego no te lo comenta mucho, o te lo comenta muy por arriba. En conclusión, es un juego, o mejor dicho, juegos, ya que esta es una colección la cual incluye tanto el primero como el segundo. Conforme fueron sacando más entregas le fueron agregando muchas más cosas. Después de esto me va a quedar la intriga de jugar al tercero, ya que no está en esta colección. Por ahora sigue siendo exclusivo de PSP. Vamos a ver si en el futuro la sacan. Todavía no está en PC. Algún día, si no lo sacan para PC, lo jugaré. Si no lo sacan para PC, lo jugaré en PSP, ya que la verdad que me dieron ganas de probarlo. Por mi parte, hasta acá el video de hoy. Espero que les haya gustado, que hayan podido conocer otro juego un día más. Y nos vemos en la próxima.